¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues ha generado polémica, por decir lo mínimo, la afiliación de Miguel Ángel Yunes a Morena. Hoy por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum señalaba que lo defina el partido, que tome la determinación la Comisión de Honor y Justicia del partido, respaldando la postura, la declaración que horas antes había expresado mediante su cuenta de X Luisa Alcalde, dirigente nacional, a raíz de la exigencia de los gobernadores, la gobernadora Rocío Nale de Veracruz y de Oaxaca, Salomón Jara, quienes abiertamente se manifestaron en contra no solamente del señor Miguel Ángel Yunes en Veracruz, sino también de Alejandro Murat, procedente de Oaxaca. Vamos a platicar de este tema con mi querido Daniel Marmolejo sobre, caray, mi querido Daniel, ¿hasta dónde alcanza el pragmatismo? ¿Cómo ves esta afiliación de Yunes? ¿Qué hay detrás de la misma? ¿Cómo valoras tú todo este tema que dice la presidenta? Pues hay que debatirlo, ¿no? Como una infamia, como una infamia contra el movimiento de regeneración nacional que se construye con una lucha que pues tiene como punta de lanza Andrés Manuel López Obrador, el principal crítico de los Yunes, y que este partido movimiento logra establecer una serie de elementos que imputan a los Yunes como lo que son delincuentes políticos. Y esto aparece en un libro azul que esperaríamos en pocas horas, si no es que ya habrá entregado la gobernadora Rocío Nale al partido Morena. Y como una infamia en ese sentido, confronta a dos sectores muy importantes de Morena, al partido y al movimiento. En todo caso, el partido tendrá que tomar una decisión y el movimiento tendrá que apelar a esa decisión ante el órgano correspondiente. Pero los Yunes tienen un historial muy largo, querido Jesús, y eso es importante señalarlo. Este punto que bien mencionas, tocas dos temas que me parecen esenciales, querido Daniel. Uno de ellos, por supuesto, ¿quiénes son los Yunes? Porque uno de los argumentos que se dio para integrar a Miguel Ángel, digámoslo de esta forma, en su momento fue votó a favor de la reforma judicial. Mucha gente decía, la reforma judicial bien vale un Yunes. Y en ese momento el debate era, sí, pero nada más votó, no se va a integrar, no va a ser militante de Morena, bueno, ya es integrante de Morena, a menos de que la Comisión de Honor diga otra cosa. Y por el otro lado, también tiene un peso ya en las comisiones legislativas. Entonces, yo ahí te preguntaría precisamente ya de entrada, ¿qué tanto este pragmatismo afecta al movimiento y al partido y a quienes ves detrás de la operación precisamente que está favoreciendo de u otra manera a Yunes? Bueno, es importante señalar que el voto de Yunes, que es el peor voto que pudo haber obtenido Morena, se confronta primero con la visión ideológica de Andrés Manuel López Obrador, que siempre luchó contra la compra de votos. Para Andrés Manuel López Obrador, comprar votos significaba una afrenta a los pobres, a los marginados. Ahora bien, políticamente lo han justificado en ese pragmatismo que tú señalas porque era necesario el voto. Pero es un voto que ha costado primero quitarle una denuncia penal a los Yunes y una orden de aprehensión que ellos tenían, que la revivieron en el último proceso electoral. De tal suerte que hay una inferencia muy clara desde el periodismo y desde la investigación y desde la ciudadanía misma del uso del poder político para manipular al poder judicial, concretamente del estado de Veracruz. Entonces, aquí ya hay un daño al poder judicial y también a la Fiscalía de Veracruz. Eso en una primera instancia. Entonces ya se había logrado ese voto y por instrucciones, naturalmente del partido, pero de su representación en el Senado de la República, es que negocian quitarle esa orden de aprehensión, que no es el único lastre que tienen los Yunes, porque también está detenido el fiscal Jorge Winkler, quien es abogado y además ha sido el abogado de los Yunes durante mucho tiempo. Su padre, notario público, creo que ya falleció. Entonces, aquí estamos ya en un problema estructural de lo que significa la negociación. Posteriormente, hay que definir que los yunes son unos caciques políticos.
Entonces, no solamente ellos negociaron que les quitaran las órdenes de aprehensión, sino la participación en el escenario político con una vigencia indefinida. Y esto ha significado la adhesión al partido, como acabas tú de señalarlo, y contra lo que estaría totalmente la gobernadora Rocío Nale, y no es la única persona. Yo te puedo decir que gran parte del electorado veracruzano se siente ofendidos por la decisión que tomó dos personas que podemos ver a cuadro, Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña, de afiliarlo como si esa fuese una utilidad, cuando realmente le resta al partido político. Entonces, es una operación política desde el Senado de la República, todos estos acuerdos que se han dado en favor de ellos. Definir a los Yunes y por qué esto ha generado mucha controversia nos lleva muchos años atrás. Yo conocí a Miguel Ángel Yunes cuando era secretario de Seguridad Pública. Él ya venía de acuerdos con el Bester Gordillo, y me refiero a poco antes de que se diera el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador y al menos 2 años antes de que sucediera el fraude del año 2006. Andrés Manuel siempre manifestó y me refiero a Andrés Manuel como un luchador social y como un dirigente político, que los Yunes formaban parte de la mafia política relacionada de manera muy precisa, y aquí no vamos a fallar, con el innombrable Carlos Salinas de Gortari. Entonces, es un grupo político que logró tomar control de la subsecretaría de Seguridad Pública en un momento muy importante que significó la muerte de Ramón Martín Huerta en la caída del helicóptero, que no fue una caída, sino que derrumban el helicóptero. Y esto te lo puedo yo confirmar por una fuente militar que me dijo que ese helicóptero fue derrumbado con un misil. La única persona que sube en caballo armado para ver qué había sucedido con su jefe fue Miguel Ángel Yunes Linares, que es uno de los personajes más oscuros que, al estar en ese cargo tan importante que era la Subsecretaría de Seguridad Pública, lo define también dentro de áreas de inteligencia policial. Por lo tanto, nosotros debemos de pensar siempre en los Yunes como policías, de tal suerte que no podemos hablar en ningún momento de que alguien se pueda llevar bien con los Yunes, ni siquiera quienes le muestran afectos desde el Congreso, como los personajes que te acabo de mencionar, porque los Yunes siempre van a tener elementos de investigación y van a tener conocimiento sobre actividades, circunstancias, condiciones que definen a sus aliados políticos. Esa es una de las ventajas estratégicas que ellos tienen. Por el otro lado, señalar que cuando pasa al ISSSTE, bueno, antes de pasar al ISSSTE, estando también y formando parte de las estructuras de la seguridad pública, Miguel Ángel Yunes promovió los penales privados. Y como sabemos nosotros, ha sido el sistema extractivista de dinero más grande, en donde sale más caro sostener a un recluso que a un estudiante de la universidad privada más cara de nuestro país. Y este es un negocio de una cofradía empresarial, de empresarios oligarcas, donde los Yunes también tienen una fuerza importante. Ya no hablemos del sector inmobiliario, donde ellos crecieron mucho, y ya no hablemos de lo que pudo haber sucedido en el ISSSTE, donde también se cometieron muchas tropelías en los gobiernos panistas anteriores. Entonces, los Yunes vienen transitando dentro de todo este ejercicio en un tinglado de posibilidades, que es un espacio que les permite a ellos desarrollarse literalmente dentro del PRI y dentro del PAN, porque originalmente eran priistas y después se vuelven panistas en acompañamiento a Elbester Gordillo y como copartícipes del fraude electoral del año 2006, que ha causado muchas lágrimas, que ha causado muchas muertes. Entonces no los podemos ver como personajes subjetivos de la política, sino como claros personajes que han tomado acción desde el conocimiento policial, desde las áreas de inteligencia, también desde las áreas de contrainteligencia, desde las posiciones como lo fueron como servidores públicos, en el caso del ISSSTE, donde ha habido muchísimo saqueo. Y posteriormente también cuando Miguel Ángel Yunes Linares, el padre de Márquez,
de Yunes Márquez accede al gobierno en una primera lucha contra Cuitláhuac García, donde ellos logran ganar y toma un periodo, pues aproximadamente de 2 años, en un gobierno muy corto como gobernador del estado de Veracruz, en donde se le fue al cuello, se le fue a la yugular, pues nada más y nada menos que a Javier Duarte, quien sigue preso en este momento. Sin embargo, la posición de Yunes es una posición muy crítica dentro del gobierno. Ya mencioné que Jorge Winkler se encuentra en la cárcel y fue su fiscal carnal señalado por tortura. Pero también déjame decirte que Clementina Guerrero, quien fue la directora o secretaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación, fue una académica que estuvo en ese cargo en el gobierno de Yunes y pasó de ser académica a prófugo de la justicia. Esta mujer se tuvo que esconder por una serie de investigaciones que se habían hecho sobre la mala administración de los Yunes. Y aunque estuvo imputada, señalada y vivió también un proceso de amparo que ganó, originalmente se le había impuesto una sanción que significaba su inhabilitación durante 7 años. Que allí terminara el aspecto de los Yunes no es cierto, porque déjame decirte un hecho que yo pude presenciar, que fue el ataque intrusivo que ocurrió, si no recuerdo mal, el 2 de diciembre del 2016, un día después de que Yunes había rendido protesta como gobernador, que fue perpetrado en contra de la diputada, una extraordinaria diputada, Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Daniela Griego, donde hay un ataque hacia su domicilio. Afortunadamente no estaba ella, pero no fue un robo, fue un aviso. Y justamente al momento de que los Yunes llegan al poder del gobierno del estado de Veracruz. Entonces hay un ataque directamente contra una de las diputadas más importantes de la primera fracción parlamentaria de Morena en el estado de Veracruz. Y no acabó la situación ahí. Yunes se dedicó a comprar voluntades y a condenar a figuras políticas de esa reciente fracción parlamentaria, como ocurrió con la diputada Eva Cadena, quien recibe dinero en propia mano, supuestamente para dárselo a Andrés Manuel López Obrador para su campaña, y es grabada. Y aquí, pues, con una simple inferencia puedes venir de dónde vino esta acción contra Andrés Manuel López Obrador a través de una diputada que empezaba a destacar y que le quemaron las manos. Otra acción de las mismas características fue comprar la voluntad de varios legisladores de esa primera fracción parlamentaria, y Yunes lo hizo con Julie Sheridan, otra diputada del sur del estado, a quien cooptan y que la trepan en el avión del gobernador y la apapachan y ve tú a saber qué más cosas, pero finalmente empieza a violentar la fracción parlamentaria de Morena. Yo fui testigo de muchas de estas cosas, no te estoy hablando de oídas, y algo que me pareció sumamente dramático, y te lo tengo que decir, sabiendo de qué tamaño son los Yunes, ¿eh? No son delincuentes convencionales, y aquí lo señalo directamente, en una reflexión directamente y así contundente hacia los senadores que apapachan a Yunes. Se crearon escuadrones de la muerte durante el gobierno de Yunes que funcionaron para destruir a los grupos criminales, pero se crean otros grupos criminales en el medio de ello. Yo fui testigo, como te decía, de ver grupos tácticos armados en camionetas con entrenamiento que trascendía el entrenamiento convencional, seguramente adiestrados en Israel, que empezaban a operar a diestra y siniestra en el estado de Veracruz. Y un hecho muy dramático fue la muerte de la joven Valeria. ¿Quién era la joven Valeria? La hija de la diputada la diputada Medel, Carmen Medel, la cual recibe la noticia de la ejecución de su hija, quien era estudiante de medicina de no sé si 23 años, muy joven, la señorita Valeria, quien es ejecutada directamente al salir del gimnasio, y la diputada se encontraba en funciones en la Cámara de Diputados en el Salón de Plenos. Esto sucedió y causó un escándalo porque estábamos a 20 días tan solo de que Andrés Manuel López Obrador rindiera protesta como presidente de la República. Entonces, el escenario de los Yunes es uno de los escenarios de mayor preocupación política que no debería de ensuciar al partido Morena. López Obrador
siempre se dedicó a reflexionar sobre el tema de los yunes por sus propiedades. Señaló que tenían una casa en Boca del Río que no la tenía ni Obama, que tenían departamentos en Nueva York, que tenían yates en Cancún, que estaban metidos en los Panama Papers. Sí, que funcionaban y que además el Bester Gordillo había denunciado a Yunes Linares como por corrupción, hazme el favor, su principal socio y vínculo político y su madrina de Miguel Ángel Yunes. Estuvo con Chirinos y López Obrador señaló en más de una ocasión que desde su oficina apagaba la luz y se ponía a observar las actividades que surgían alrededor de la Plaza Lerdo y en el Café de la Parroquia, que se puede ver desde el edificio de Palacio de Gobierno del Estado, en donde se dio cuenta que llegó Cuauhtémoc Cárdenas y le mandó un grupo de personas, supongo que eran transvestis, quienes empiezan a tomar fotos, desfiguran la presencia y pervierten la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas en ese evento, manda a la prensa a fotografiarlos y al día siguiente empieza un escándalo sobre el ingeniero Cárdenas. Estos son los Yunes, son personajes muy oscuros, son personajes muy hostiles, son personajes con los que ni siquiera este par de senadores puede tener confianza, porque los Yunes los van a investigar. ¿Qué tanto, Daniel, se puede contaminar el movimiento desde adentro al abrirle la puerta, sí, a uno de ellos, pero con él llega toda la parentela? Esa es la realidad de las cosas. ¿Qué tanto se puede contaminar el movimiento ante ello? Porque también te topas con el Nuevo Murat, también te topas con Rubén Rocha, también te topas con Rubalcaba en el Verde, con Erubiel Ávila, en fin, con personajes que, como bien los defines, tienen un pasado bastante oscuro de una crisis política importante. Tremendamente, tremendamente. Morena perdería legitimidad y también perdería adhesiones. En la pretensión de muchas dirigentes de sumar personas, lo primero es de que tienes que sumar gente decente, no gente corrupta. Y en ese sentido, dañaría mucho el proyecto político. Creo que las denuncias hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador servirían en este momento para negarle la posibilidad de que este sujeto estuviese integrado a las filas de Morena. Además, daña el proceso electoral 2025, en donde se habrán de elegir a nuevos representantes, a nuevos funcionarios públicos en el estado de Veracruz, 230 municipios, si no me equivoco, en donde los Yunes estarían buscando participar con Morena y en donde Rocío Nale los ve realmente como negativos. ¿Sí? La gente que viera a los Yunes en Morena no votaría por Morena. Y hay que reconocer también que el daño en materia política y electoral es muy grave, porque aunque fue un voto mafioso, que se negocia mafiosamente, que se negocia sobre la ley para promover y conquistar una reforma al Poder Judicial que debería de ser un ejemplo y que no es un ejemplo la forma en la que se logró, y que digan lo que quieran, ¿eh? A mí no me preocupa que digan, es que se logró el voto, es que es más importante, es que es el resultado de elegir entre la adversidad, sí, pero el movimiento siempre se basó en la dignidad. Y la lona gigante que tenía Andrés Manuel López Obrador cuando se negociaba y cuando se hizo el pacto contra México decía, lo nuestro es cuestión de dignidad. Pero estos que hablan de manera pragmática no estuvieron allí. No saben ni siquiera el significado y la esencia de lo que esto tiene. Entonces, ¿qué te puedo decir, querido Jesús? Dañaría el proceso electoral 2025 porque los Yunes atacaron, así como han venido atacando de manera muy particular a diferentes cuadros, atacaron a Rocío Nale durante el proceso electoral para la gubernatura del año que acabamos de terminar, 2024. Atacaron a Manuel Huerta también, que es senador de la República. Atacaron a las figuras más relevantes de la política veracruzana. Entonces tú no puedes dormir con el enemigo, ni puedes estar en una lógica política electoral de cara a un proceso tan importante, porque Veracruz es de los estados que más aporta votos y que tiene mucha trascendencia política e histórica para México. Finalmente, quiero, Daniel, preguntarte,
¿Por Debe qué poner, finalmente, si estamos calentando el escenario? Apenas estamos calentando el escenario, Sie- apenas están sie- descubriendo quiénes son los Yunes. Adelante, siempre me aplicas la misma, pero te digo una tú cosa. la desnucadora. Oye, la doctora Sheinbaum debe poner orden. Hoy la doctora decía, tiene que hacerlo el partido, pero la doctora Sheinbaum, al ser la lideresa de este movimiento, ya no del partido, pero sí del movimiento, debe poner orden ante este hecho. Yo creo que la doctora Sheinbaum tiene una grave responsabilidad en este momento por la relación binacional con Estados Unidos, que es una situación muy crítica, pero también deben estar alineados los cuadros y también tiene que haber deslindes. Desgraciadamente, dentro del pacto con los Yunes, que es el pacto más ruin de Morena, hasta el momento que podamos conocer, significó tomarse la fotografía donde la presidenta se veía realmente Eh, desencajada. sí, sí, Finge sí. la sonrisa, finge la actitud, Se porque ve ella muy sabe incómoda. perfectamente quiénes son los Yunes. Entonces, yo creo que ella gradualmente tiene que deslindarse de diputados, como Pedro Aces, de senadores, quienes sean los que correspondan, y de otros personajes que lo único que están ahí es para chuparle la sangre a Morena, a la izquierda, al proceso histórico y de espaldas a Andrés Manuel López Obrador. No se necesitan estos personajes para gobernar. Jamás. Morena no necesita llegar a esto. Y déjame decirte una cosa, ante esta visión pragmática de la política y de optar entre inconvenientes. Se pudieron haber esperado con la reforma, la pudieron haber repensado mejor, porque sabemos que tiene muchos errores de origen y tiene muchos errores en este momento y le están dejando al INE una responsabilidad que no le corresponde. Se pudieron haber logrado romantizar con algunas figuras de MC, de la derecha también, integrarlos al movimiento, hacer esto de manera más pulcra. Aquí no hay ninguna pulcritud. Esto es un asco y esto tendría que ser un escándalo. Así lo dejo yo. ¿Sí? A mí me genera repulsión estas figuras políticas, me genera repulsión lo que han hecho en el país, me genera una enorme tristeza lo que hicieron con Ramón Martín Huerta, porque era un hombre bueno, había sido una figura política en Guanajuato, era compadre de Vicente Fox, estaba confrontado con Marta Sagún de Fox, entonces es una figura ejecutada en un proceso muy importante que fue la transición democrática que se vivía con ese efecto Fox, donde Marta Sagún pretendía ser la presidenta de México. Son figuras que vienen de lo más asqueroso, de lo más ruin, de lo más sucio, de lo más burdo, de lo más hostil y de lo más avaro que significa el poder político. Mi querido y admirado Daniel Marmolejo, yo siempre te agradezco estos minutos y que nos permitas aprender de ti en esta comunidad, querido. Muchas gracias. Que sean malditos los que han dañado a nuestro país. Te agradezco mucho.